Vamos a iniciar con el tema de pared torácica y mediastino. Empecemos hablando de la columna vertebral. La columna vertebral pues es el eje del cuerpo, es el que da el sustento a casi todo el esqueleto. Está compuesto por unas 33 vértebras, las 5 sacras fusionadas y 4 coxígeas también. Acordémonos que tiene unas curvaturas, una lordosis cervical, una lordosis lumbar y una cifosis a nivel torácico. Ahora nos va a interesar para el estudio del tórax las vértebras torácicas, que son estas 12 vértebras, empiezan acá desde T1 hasta T12 y que básicamente van en esta forma de cifosis. Las vértebras torácicas, la T1, T2, T3 son muy parecidas a las cervicales, mientras que las últimas, T10, T11 y T12 son más parecidas ya a las lumbares, un poquito más engrosadas, más fuertes para sostener el peso del cuerpo. Una vértebra torácica tiene varias características que la diferencian de las otras. El cuerpo de las vértebras torácicas es más cuadrilátero, de pronto más trapezoideo, un poquito más grueso que las cervicales, que son más alargadas en lo transversal. El foramen vertebral es más redondo, un poquito más ovoideo, ¿sí? Menos triangular, un poquito más de diámetro más pequeño que el de las cervicales, que recordemos que es donde está la médula oblonga. Entonces este es un poquito más pequeño. Igualmente tiene como característica las carillas articulares superiores e inferiores en los cuerpos, en las partes laterales de los cuerpos de las vértebras, con las cuales se articula cada vértebra con las costillas correspondientes. Igualmente tiene carillas articulares en los procesos transversos para los tubérculos de las correspondientes costillas, y las facetas articulares son un poco más verticales, orientadas hacia atrás las superiores y hacia adelante las inferiores. Y la otra diferencia importante es el proceso espinoso, que es más largo que las cervicales, generalmente no es bífido, es un solo proceso, y está angulado hacia abajo. Como pueden ver aquí en este corte lateral, tiene una inclinación oblicua hacia abajo. Aquí están las carillas articular superior e inferior, las carillas articular en el proceso transverso, la disposición casi vertical de las carillas articulares superiores e inferiores, lo cual es una de las características. Aquí podemos ver, por ejemplo, las vértebras cervicales, que tienen una leve inclinación, muy leve, más o menos aquí se proyecta el plano, mientras que en T4 a T7 ya la inclinación es un poco mayor, se proyecta más o menos sobre la mitad del cuerpo de la vértebra inferior, y de T8 a T12 son mucho más inclinadas, proyectándose sobre la base de la vértebra inferior. Ya las lumbares vuelven a ser horizontales. Recordemos que el agujero de conjugación o agujero intervertebral está formado por el borde inferior del pedículo de la vértebra superior con el borde superior del pedículo de la vértebra inferior, hacia adelante por el cuerpo de la vértebra superior y el disco, y hacia atrás por las superficies articulares y por las láminas de la vértebra superior. A través de ese agujero salen los nervios espinales que van a dar la inervación pues a todas las estructuras del tórax. Recordemos que la médula como tal solamente va hasta T12, parte del L1, y de ahí para abajo viene lo que se llama la caudequina, que pues básicamente son cordones nerviosos que van a ir a salir por su correspondiente espacio. Aquí estamos viendo una vértebra atípica torácica, que es la vértebra torácica 12, en la cual la T12, en la cual solamente hay una faceta articular para la costilla 12, y ya sabemos que es la 12 porque ya la apófisis espinosa es otra vez horizontal y gruesa, el cuerpo un poquito más fuerte. Además tiene también estos procesos articulares con los otros que llaman procesos mamilares, que están aquí, procesos accesorios propios ya de las vértebras inferiores. Aquí vemos la articulación de las costillas con las vértebras, articulación costovertebral vista desde atrás. Podemos ver acá la cabeza, el tuber de la costilla y cómo se articula con los procesos transversos. A su vez vemos la articulación intervertebral de la columna torácica y cómo las espinas, los procesos espinosos son oblicuos y cubren en parte a la vértebra infrayacente. Recordemos otros medios ligamentos vertebrales como el ligamento vertebral, ligamento longitudinal posterior
y el anterior que está por delante, los discos intervertebrales y los ligamentos amarillos que unen lámina con lámina. Aquí en esta diapositiva se ve muy bien el ligamento amarillo uniendo las láminas, los ligamentos interespinosos, supraespinosos. Vemos aquí el ligamento longitudinal anterior y el posterior formando parte, estando por delante del canal medular. Aquí un intertransverso. Volviendo a las vértebras torácicas, hay unas vértebras que son especiales. La primera vértebra torácica tiene una faceta articular para la primera costilla y una hemifaceta inferior para, junto con la siguiente, la T2, articular a la segunda costilla. Entonces esta vértebra T1 tiene la faceta entera, una faceta y media se puede decir, ¿sí? Todas las demás vértebras de la T2 a la T9 tienen hemifacetas superior e inferior a cada lado del cuerpo vertebral para articularse con las costillas correspondientes. Aquí vuelve a haber otra vértebra especial. La T10 solamente tiene una hemifaceta superior para articular la costilla 10, mientras que ya T11 y T12 tienen solamente una carilla articular para su correspondiente costilla, que serían las dos costillas flotantes. Acá las vemos otra vez. T1 con su faceta completa y una hemifaceta inferior, T10 con su hemifaceta superior solamente y T11 y T12 con la faceta única para su respectiva costilla. Aquí ya es un resumen de todas las vértebras, entonces pareció interesante pues para que ustedes de pronto lo vean con detenimiento, lo que es la primera costilla, la primera vértebra, perdón, la segunda, todas las demás aquí cómo van cambiando su proporción en tamaño y las facetas articulares, y cómo se da aquí la T10 que es diferente, T11 y T12 que tienen ya una sola faceta articular. Otro dato interesante es que los nervios, las raíces nerviosas empiezan por encima de C1 está el nervio C1 y por debajo de C1 ya viene, o sea del atlas, por debajo viene saliendo la raíz C2. Cuando llegan a la C7, aquí por encima de C7 estaría saliendo, de la vértebra C7 estaría saliendo la raíz de C7, pero por debajo entonces sale una raíz que es C8, ¿sí? Y como aquí ya viene T1, entonces ya viene por debajo de él T1. Entonces lo que quiero recalcar aquí es que aunque hay 7 vértebras cervicales, hay 8 raíces cervicales, ¿sí? Y si hay 12 vértebras torácicas con 12 raíces torácicas, 5 lumbares con 5 raíces lumbares, ¿sí? Esa es la diferencia. Aquí hay 8 raíces cervicales y no 7 como corresponde con las vértebras. Bueno, la reja costal se puede decir que es toda esta estructura que protege los órganos vitales, el corazón, los pulmones, inclusive parte de los órganos del abdomen también en esta porción también están protegidos por ella, el hígado, el estómago, parte del vaso y los riñones. Entonces la reja costal está compuesta por las costillas, ¿sí?, con sus cartílagos costales que la unen al esternón, que es este hueso unitario mediano, y su unión a la columna torácica, son las 12 vértebras que ya nombramos. Hay unos huesos allí que están articulados, como son la clavícula y la escápula, que hacen parte del cíngulo del miembro superior. Entonces por eso pues no las vamos a estudiar pues en esta revisión, en este video. Aquí vemos la escápula y la clavícula, aunque tienen estrecha relación pues y en los traumas de tórax obviamente están involucrados, y muchos músculos que tienen que ver con el tórax se insertan y se apoyan en estos huesos. Entonces básicamente son 37 piezas óseas, 12 vértebras, que ya las nombramos, las 24 costillas, 12 a cada lado, y el esternón, que es el hueso mediano anterior. En la parte inferior, a ver, las costillas se llaman costillas verdaderas, las primeras 7, ¿sí? Aquí ven 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, porque ellas llegan por medio de su cartílago, llegan directamente a articularse con el esternón, mientras que la 8, 9 y 10 lo hacen a través de sus cartílagos, adhiriéndose al cartílago inmediatamente superior, ¿sí?, formando este reborde costal acá. Entonces estas costillas 8, 9 y 10 se llaman costillas falsas,
Y lo que es la 11 y la 12 son costillas flotantes, no llegan a articularse con el esternón ni con los cartílagos externales. Entonces son las costillas flotantes. Este ángulo que se forma aquí por los rebordes costales se llama el ángulo external o subesternal o subsifoideo, o también lo llaman ángulo de Charpy, mide entre 70 y 75 grados y obviamente cambia con la expiración o la inspiración forzada. El tórax tiene dos aberturas, una abertura superior que tiene estas dimensiones aproximadas en el adulto, 6 por 10, o sea 6 centímetros desde el borde posterior del manubrio external hasta la vértebra T1 y 10 en el transverso, y en el diámetro inferior en promedio más o menos es de 12 por 26, 12 en el AP y 26 en el lateral, en el transverso. Una costilla típica es un hueso, la costilla son huesos planos alargados, ¿sí? Huesos planos alargados, no son huesos largos sino planos, hueso plano alargado. Ese hueso plano tiene en su origen una cabeza, que es esta parte más prominente acá, que a su vez tiene dos carillas articulares separadas por una cresta de la cabeza costal, se llama así esta prominencia, la cresta de la cabeza costal, y le sirven para articularse con las vértebras, los cuerpos vertebrales básicamente. Luego de esa cabeza viene el cuello, que es un poquito más estrecho y más cilíndrico, digamos, que también tiene un borde superior y un borde inferior. Luego hay una prominencia dorsal que se llama el tubérculo o tuberosidad costal, que tiene una faceta articular para el proceso transverso que ya veíamos en la lámina anterior. Y luego la costilla típica prosigue hacia lateral, luego dobla hacia adelante en forma de arco y termina adelante continuándose con el cartílago costal que la une al esternón. Entonces es un hueso plano alargado que tiene un borde superior y un borde inferior, ¿sí? Tiene un ángulo en la parte dorsal, digamos, una cara externa, una cara interna, y en el borde inferior se gesta o se forma aquí un surco que se llama el surco costal o surco intercostal, que es donde está alojado el paquete vasculonervioso que vamos a ver más adelante. Hay costillas atípicas, por ejemplo la costilla 1, la C1, tiene su cabeza, su tubérculo, su cuello, pero es más aplanada, más pequeña, más corta, más ancha y se articula más bien rígida, poco elástica. Tiene unas particularidades que son una tuberosidad aquí que sirve de inserción al escaleno medio, luego otra protuberancia, una tuberosidad anterior para la primera digitación del serrato anterior, y lo más conocido aquí son el surco de la arteria subclavia, luego la tuberosidad de inserción del escaleno anterior y luego el surco de la vena subclavia y posteriormente una tuberosidad para el origen del músculo subclavio. Entonces mire, lo más importante son estos dos canales, estos dos surcos, el surco de la arteria subclavia que es posterior y el surco de la vena subclavia que es anterior, separados por la tuberosidad de inserción del escaleno anterior. En la segunda costilla vemos toda esta parte más o menos igual, hay una rugosidad superior que es la inserción del escaleno posterior, entonces acá está escaleno anterior, medio y posterior, y otra rugosidad para la primera digitación del serrato anterior y de la segunda digitación del serrato anterior. Estas acá están las mismas, primera costilla, segunda costilla, y vemos la costilla número 11 que solamente tiene una superficie articular, no, esa superficie es lisa y única para la vértebra T11, y la T12, la costilla 12, que también se articula solamente con T12. Estas dos costillas que son flotantes a veces terminan acá en unos salientes de cartílago que son rudimentarios, pero no llegan a articularse con el esternón. El esternón es un hueso plano que se encuentra en la parte anterior del tórax y básicamente está formado por esta parte que es el manubrio, el cuerpo y el proceso sifoideo o apófisis sifoidea, que es rudimentaria en la parte inferior. Más o menos tiene una medida de 15 a 20 centímetros de largo, unos 5 a 6 centímetros de ancho y de profundidad 1 centímetro. Aquí está en un corte lateral. Esta parte superior, que es el manubrio, tiene una forma octagonal
y se articula por una sincondrosis con el cuerpo, y el cuerpo se articula por una sincondrosis con la apófisis o proceso sifoideo. En el manubrio encontramos varias incisuras. La más superior, que está aquí encima del manubrio, se llama la incisura yugular. A cada lado de ella están las incisuras claviculares, que le sirven para la articulación con las respectivas clavículas. Posteriormente, a cada lado hay unas escotaduras, unas incisuras que son la articulación con el primer cartílago costal, la primera costilla, y más abajo, casi sobre la articulación con el cuerpo, hay unas hemicarillas que, junto con otra hemicarilla que está aquí en el cuerpo, ayudan a la articulación del segundo cartílago costal. Básicamente, de ahí para abajo siguen habiendo en el cuerpo varias escotaduras costales donde se insertan los respectivos cartílagos costales, y algunas veces en unas crestas transversales que dividen el esternón en varias porciones llamadas esternebras o esternébridas, que son como equivalentes a lo que serían como las vértebras en la parte anterior. La última escotadura para lo que es el sexto y el séptimo cartílago se encuentra en la articulación del esternosifoideo. ¿Qué músculos se insertan en el esternón? Entonces, en la parte anterior y superior está el esternocleidomastoideo. Fuera de en la parte lateral, borde lateral del manubrio y del cuerpo, se encuentra la inserción del pectoral mayor. Más abajo, sobre la apófisis sifoides, se insertan los rectos anteriores del abdomen, la línea alba y la aponeurosis de los músculos abdominales. Y por detrás del esternón, en la parte superior, está el esternoioideo y el esternotiroideo, que hacen parte de los músculos infraioideos. A cada lado de los bordes de la parte inferior, de la mitad inferior del esternón, se encuentra también el origen del transverso del tórax, que vamos a ver más adelante, y sobre la apófisis sifoides la porción de inserción diafragmática. Aquí está entonces el manubrio con las articulaciones con el primer cartílago costal, la articulación entre el manubrio y el cuerpo forma un ángulo, que es este que se puede ver aquí visto desde lateral. Es un ángulo abierto de más o menos unos 15 grados que se llama el ángulo esternal o ángulo de Lewis, y es pues muy famoso por lo que se toma de referencia anatómica y clínica para muchas estructuras. Aquí se ven las crestas transversas que separan las esternébridas, el cuerpo, la articulación sifoesternal y las escotaduras costales que ya les conté. Aquí está más o menos la proyección del esternón hasta la columna torácica. En ese punto del ángulo external es punto de referencia, como les decía, de T4, y miren todas las cosas que pasan ahí detrás. Está el segundo cartílago costal, se divide el mediastino superior e inferior, termina la aorta ascendente, termina el arco aórtico, pasa el callado de la ácigos, es el límite superior del tronco, la pulmonar, allí ingresa la vena ácigos a la cava superior, se fusionan las pleuras mediastinal derecha e izquierdas, se bifurca la tráquea, se desvía hacia la izquierda el conducto torácico y es el límite superior de la glándula mamaria. Las articulaciones del tórax, entonces, están las articulaciones del esternón con las costillas y las articulaciones de las costillas con las vértebras. En la parte anterior, entonces, ya habíamos hablado de la sincondrosis esternomaniobral o sincondrosis external, que también se llama sincondrosis external del ángulo de Lewis. La articulación con los cartílagos externales tiene cavidades, tiene bolsas sinoviales, a veces rudimentarias. En el caso de esta bolsa que está entre manubrio y cuerpo, tiene un ligamento intraarticular, que es el esternocostal, ligamento interarticular esternocostal. Algunas de estas cavidades también pueden tener algún ligamento intercostal que divide la cavidad sinovial en dos, la bolsa sinovial. Por lo demás, son articulaciones sincondróticas, como en el caso de los cartílagos con el hueso, son sincondrosis de cada cartílago costal con su costilla correspondiente. Y entre los cartílagos también hay sincondrosis, sobre todo en la parte inferior, donde está el séptimo y el octavo, 8, 9 y 10, que son los cartílagos de las costillas flotantes, de las costillas falsas.
Aquí en la parte del cuerpo con las sifoides, que está la sincondrosis sifoesternal, también hay un ligamento que es el costosifoideo, que ayuda a reforzar esa articulación. Y esas articulaciones por la parte externa e interna, anterior y posterior, están reforzados por el ligamento radiado esternocostal, ¿sí? Básicamente este. Esos son los ligamentos radiados de la articulación esternocostal. A cada uno de las costillas corresponde un ligamento. En la parte posterior, la articulación de las costillas con las vértebras, entonces vemos que cada vértebra tiene una hemicarilla superior e inferior, y entre las dos hemicarillas está el ligamento costovertebral intraarticular. Ese va unido a la cresta de la cabeza de la costilla, ¿sí? Fuera de eso está la cápsula articular, y reforzando la cápsula articular está el ligamento radiado de la articulación costovertebral, ¿sí? Hacia la parte superior, del borde superior, está el ligamento costotransverso, que une el cuello hacia la parte inferior del proceso transverso de la superior. Ese sería el costotransverso superior. Hay otro que está uniendo el proceso transverso a la costilla, a la tuberosidad de la costilla que está allí articulándose, y se llama costotransverso lateral. Y hay uno que está en la parte interna, que se ve mejor acá, que es el costotransverso solamente. Entonces, costotransverso, porque une la costilla, el cuello de la costilla, con el proceso transverso, costotransverso. Es un ligamento que va precisamente en el plano transversal. El costotransverso superior, que lo une al proceso transverso de la costilla superior, de la vértebra superior. El costotransverso lateral, que lo une a la cara externa de la cara interna, de la costilla, y se continúa con la membrana intercostal posterior. Y básicamente, y aquí en la parte anterior vemos el ligamento radiado de la articulación costovertebral. Esos serían los medios de fijación: el ligamento radiado anterior y el costotransverso superior y costotransverso lateral. Hay otro que es el intertransverso, que aquí también se puede ver en esta lámina. Ayuda a reforzar los dos procesos transversos. Aquí se ven también mejor los intertransversos, los costotransversos superiores, costotransverso lateral, los discos intervertebrales, obviamente. Y en la parte inferior, la duodécima costilla tiene un reforzamiento hacia los procesos transversos de L1 y L2, que se llaman ligamento lumbocostal. Ligamento lumbocostal, medial y lateral. Dos fasecitas de esos ligamentos que unen las costillas y las vértebras dorsales. Los músculos, vamos a ver los músculos intrínsecos. Entonces, los músculos intrínsecos, que son los que tienen que ver básicamente con la respiración y con la reja torácica, son el intercostal externo, que tiene esta disposición de arriba a abajo, o sea, une todo el borde inferior de la costilla superior con el borde superior de la costilla que está inmediatamente por debajo, y tiene una disposición oblicua de arriba a abajo y de atrás hacia adelante en la parte anterior, y en la parte posterior sería de medial a lateral. Aquí sería, en la parte anterior sería de lateral a medial, pero a medida que va girando acá, en la parte posterior sería de medial a lateral, de arriba a abajo, ¿sí? Ese músculo es el más externo, y su comienzo es en el ángulo esternal, más o menos aquí, en el tubérculo costal, a nivel de los tubérculos costales, y se viene dando toda la vuelta hasta la unión con el cartílago costal correspondiente, ¿sí? O sea, él no ocupa todo el espacio intercostal, no, desde los tubérculos hasta la unión con los cartílagos externales. Allí se continúa como membrana intercostal externa, ¿sí? El intercostal interno tiene una disposición contraria. Las fibras en la parte posterior van de lateral a medial, y apenas se van haciendo anteriores se van de medial a lateral, de arriba a abajo. O sea, es una disposición perpendicular a estas. Y ese músculo sí va hasta el esternón, pero en la parte posterior va hasta los ángulos. Desde los ángulos de las costillas hacia atrás se continúa como membrana intercostal posterior, ¿sí? Básicamente. Y hay un tercer músculo que está aquí, en esta lámina se ve aumentado, que es el intercostal íntimo, músculo intercostal íntimo, aquí lo
lo cortaron. Y ese músculo intercostal se dice que lleva la orientación más o menos parecida a la intercostal interno, o a veces es vertical, ¿sí? Ese músculo va desde unos 5 o 6 centímetros aquí del esternón hasta los ángulos, ¿sí? Y por entre el músculo, entre las fascias del músculo intercostal interno e intercostal íntimo, es que discurren los vasos, el paquete vasculonervioso, tanto arriba en el surco costal, que va vena, arteria, nervio, como abajo por encima, que están los colaterales, que son unos vasitos y nervios más delgados, pero también pues muy importantes. Aquí se ve el corte, miren, aquí está músculo intercostal íntimo, músculo intercostal interno y músculo intercostal externo, ¿sí? Entonces se ubican entre el íntimo y el interno, básicamente, así está como está calibrado. Otro músculo importante es el músculo transverso del tórax, que se origina en la parte posterior de la mitad inferior del esternón, a ambos lados, y tiene haces que se dirigen hasta el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto cartílago costal, ¿sí? Formando una especie de, o sea, son oblicuos y horizontales, varios al lado y lado, y ayudan pues a reforzar esa parte. Algunas de esas fibras se mezclan con el intercostal íntimo también. Aquí vemos otros músculos, los subcostales, que van dirigidos del borde superior de una costilla al borde inferior de la otra. A veces pasan de 2 o 3 costillas simultáneamente, como se ve acá. Más que todo se ven en las costillas inferiores, pero no llegan hasta la 12, sino hasta la 10, 11 y por ahí desde la tercera costilla. Y hay otros que llaman los elevadores de las costillas, que son como reforzamientos del oblicuo externo en la parte posterior, desde el tubérculo de la costilla hasta el proceso transverso de la vértebra superior. Entonces son como los cierres, la parte posterior del oblicuo externo reforzada, y se llaman elevadores de las costillas. Aquí vemos uno subcostal, otra lámina con subcostal, aquí también los elevadores de las costillas, mire, terminando el oblicuo externo, que es este, aquí dándole como el refuerzo final para adherirse o insertarse en los procesos transversos. Hay otros músculos que también a veces los toman como músculos del tórax, aunque también hablan más que sean músculos del dorso, pero en determinados momentos pueden usarse como músculos accesorios de la respiración, como son el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. El posterior superior viene desde la espina de C7, T1, T2 y T3, y se inserta en los bordes superiores de la costilla 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Ese tracciona hacia arriba las costillas, levanta la reja costal. Mientras que el serrato posterior inferior viene aquí desde las espinas de T11, T12, L1 y L2, y va a insertarse en la costilla 9, 10, 11 y 12, en los bordes inferiores, traccionando hacia abajo las costillas, ayudando como en la expiración forzada. Hay otros músculos ahí que los vemos allá en el fondo, que ahorita de pronto los nombramos. En la parte anterior, otro músculo que a veces, que no es del tórax, pero que tiene que ver y puede usarse en el momento de una expiración forzada o inspiración forzada, es el pectoral mayor, que viene aquí insertado en todo el esternón y la clavícula, y parte de las foides y sifoides y del reborde costal. Debajo de ese estaría el pectoral menor, que va aquí de la costilla 3, 4 y 5, y se inserta en la apófisis coracoides. Entonces también puede ayudar a levantar aquí la reja torácica en algunos momentos. O el serrato anterior, que es este músculo radiado, plano, grande, que viene desde el borde interno de la escápula y parte de la coracoides, y se inserta en las costillas desde la costilla número 1 hasta la costilla 9ª o 10ª costillas, más o menos, viene con varias fasciculaciones. Ese músculo también puede ayudar en determinados momentos las fibras superiores a subir el tórax y las inferiores a bajarlo.